Runasiminchikpiqa kanmi huk churku, huk sufijo cha nisqa. Rimachkaptinchikqa mana allinta yachaspaqa utaq mana allinta riqsispaqa kay churkuchawanmi sutichanchik, kay sufijuchawanmi yanapakunchik. Hawarikusun. Riqsispanchikqa utaq kikinchikpa rikusqanchikta riqmaspaqa kaynata mikininchik. Atuqmi suwarun, hukmi rikuriramunqa. Mariam yanukuchkan, kusisqam kachkan. Mana allinta yachaspaqa, mana allinta riqsispaqa utaq sunqunchik iskayrayaptinqa kaynata mikininchik. Atuqcha suwarun, hukcha rikuriramunqa. Mariach yanukuchkan, kusisqach kachkan. Kay videopim risaykusunchik rimaykusunchik kay cha churkuchamanta, sufikuchamanta. Yaykukamuychik kay Hichwa iskay chasqa puntuchayuq nisqa. En la lección 1 conocimos el sufijo mi. Recordemos que este sufijo garantiza la veracidad de la información del hablante. Por ejemplo, Atuqmi suwarun, hukmi rikuriramunqa, Mariam yanukuchkan, kusisqam kachkan. Ahora, de la misma manera que mi indica la veracidad de la información, hay otra partícula modal, cha, que expresa la duda, la hipótesis o la conjetura. Similar al sufijo mi, esta se reduce a ch después de una vocal. Veamos. Atuqcha suwarun, hukcha rikuriramunqa, Mariach yanukuchkan, kusisqach kachkan. Como podemos notar, a diferencia de mi, este sufijo denota inseguridad, duda o hipótesis acerca de la información que emite el hablante. Es decir, el hablante no está seguro de la información que proporciona. Veamos otro ejemplo a través de una pregunta. Mayjintaj, kaycha, chaycha, chajaycha, wakcha. Ahora, se añade cha a una locución interrogativa cuando se piensa que la respuesta será incierta. Imach, atuqcha, imach kay, wakach. Tengan en cuenta que este sufijo, y al igual que mi, siempre va al final de la palabra. Al hacer uso de este sufijo, cha, la mayor fuerza de voz recaerá en esta, siempre y cuando sea después de una consonante. Esto es muy importante, ya que puede ser confundida con el sufijo diminutivo cha. Veamos. Atoqcha, atoqcha, kondurcha, kondurcha. Como podemos notar, la pronunciación marca la diferencia. Ahora, en uno de mis textos quechuos favoritos, el manuscrito de Huarochirí, en el capítulo 20, narra que en el país de los checas, una mujer llamada Lantichumpi descubrió un objeto extraño mientras trabajaba en su chacra. Entonces dijo, Imach kaija. Después de reflexionar, dijo, Kaija y chapas imahuaca. Recordemos que huaca es un ser u objeto sagrado en la cosmovisión andina y en la cosmovisión de nuestros antepasados. Ahora, con lo aprendido en este video, les invito a que traduzcan los siguientes enunciados. Imach kaija, chayja kokach, imach chajayja, imach wakja, sachach, pich paija, paija y chapas Maria, pich chayjarija, Robertuch, orjoch, machaycha, Ichapas, Ima, Kuka, Machay, Sacha, Orjo, Waka. Wauhipanikuna, chayamchay. Kay video chayta ya wauhipanikikunaman chayaykachi, riksi chaykachi. Mana miki escuelakunapi runasiminchikpa imaymana kasqanta yachachiwanchikchu. Chayraykum kay video tarwaykuni. Runasiminchikpa imaymana kasqanta Gramatikanmanta tumpallatapas riqsiykunanchikpaq. Wamaqllaraqchu kay videota qhawaykunki.
Hinaspaqa suscribikuykuy kay Hichwa iskaychasqa.chayo canal niyman. Sapa videota warkumuptimi YouTube willamusunki. Facebook pipas maskaykuay kay sutiwan Hichwa iskaychasqa.chayo. Sapa semana huk videochata warkumusaq. Huknin video kama wawqipani.